Detrás del Sol hay estrellas. Son estrellas que no podemos ver debido a que el Sol está mucho más cerca de la Tierra y de que su brillo nos impide ver lo que tiene por detrás. Esas estrellas se agrupan en constelaciones. Tenemos la constelación de Virgo, la constelación de Leo. En el momento de nuestro nacimiento, el Sol pasa por delante de una u otra constelación, que será la que determine qué horóscopo somos. La astrología dice que el carácter y, en cierto modo, el destino de las personas viene determinado por su horóscopo. ¿Qué haces aquí, Jaime? ¿Eres astrólogo o aficionado? Aficionado. Vengo porque uno de los ponentes ha sido profesor mío y, bueno, tenía que escucharlo y aprender todo lo que van contando los tocayos suyos, quiero decir. Bueno, porque hace ya algún tiempo que voy haciendo algunos cursos de astrología. Lo encuentro un tema muy interesante. He venido. Nos encontramos en el Centro New Energy de Barcelona, donde se está celebrando la tercera edición del Congreso de Astrología. Este congreso pretende acercar al creciente público interesado en las nuevas fronteras del conocimiento, en parapsicología, espiritualidad, herramientas útiles para su desarrollo personal. Los neurocientíficos al final han dado en el clavo, ¿no? O sea, al principio me daba un poco de rabia, porque si los científicos lo reafirmaban, todos lo creíamos. Y ahora he sabido que eso es una herramienta, es un apoyo para darnos fuerzas. Porque los budistas siempre lo han dicho, que nuestra mente es un campo sembrado de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y los caminos son nuestras acciones. Y nosotros vamos a ir caminando siempre por el mismo sitio si no lo cuestionamos. Los neurocientíficos dicen lo mismo, que nuestra mente, sobre todo en los primeros 5 años de vida, genera líneas de pensamientos y que eso va a generar adicciones emocionales básicas. ¿A qué te dedicas? Bueno, estoy en el mundo de la terapia, hago otras cosas, hago constelaciones, hago flores de Bach, terapia de color. Hago bastantes cosas, pero la astrología es solo un poco como un medio más de autoconocimiento y de ayuda, de autoayuda. Funcionario. ¿Y te gustaría acabar dedicándote, no sé, a hacer cartas astrales, por ejemplo? No me veo en la profesión, Creo que por lo que dicen ya los que han hecho las ponencias hay que tomárselo en serio y hay que ir bien formado y bien preparado. Que se dedique uno cualquiera a esto puede ser peligroso. Una persona exigente, rígida, que es todo lo baso en lo material, pues igual cuando pase el karma por ahí, me va a dar alguna lección que me haga cuestionarme eso. Lo que yo me resista a aprender de las lecciones de la vida es lo que voy a tardar en sufrir. Este método va de maravilla porque todos queremos ser felices. Y entonces cuando a la gente le planteas que trabajando su sufrimiento va a llegar a evolucionar, dice de maravilla. También tenemos un problema, que venimos de una educación muy católica, en la que se basa, y eso también es cuestionar, karma siempre es cuestionar, en la que nos han educado que el sufrimiento está muy bien visto, en la que el que sufre tiene el cielo ganado. Yo respeto quien piense eso, pero a nosotros la vida nos ha demostrado que el sufrimiento lo que nos hace es boicotear nuestra vida y nuestra evolución. Karma es muy tolerante, no hay ningún problema, siempre que hay buena intención, la intención de todo es mejorar, por eso el ego es fatal para el karma. Los rayos cósmicos tienen un efecto muy claro sobre la nubosidad. Mirad los mapas del tiempo, hablad con cualquier meteorólogo, os dirá que la electricidad no tiene ninguna influencia sobre el clima, ni ellos trabajan con la electricidad. Si vais a los astrólogos ingleses del siglo XIX, que convivían con los meteorólogos, es muy curioso ese fenómeno, veréis que daban mucha importancia a la electricidad en cuestiones de lluvia, de clima y podéis hacer una experiencia muy sencillita cuando lleguéis a casa o aquí cuando vayáis al lavabo. Cogéis un bolivic, lo frotáis contra el jersey, soltáis el chorro del agua y veréis cómo se desvía el chorro del agua. El agua es muy sensible a la electricidad. Ese efecto la meteorología actual no lo contempla, el efecto de la electricidad.
el karma sería el que se ha dejado llevar por los malos pensamientos. Más bien es sumerio, hace un pacto con Dios y de ahí se desarrolla toda esta historia bíblica que podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento. Prácticamente todas las civilizaciones han acudido a los astros para averiguar el destino del ser humano. Una parte de nuestro psiquismo, el ego, se llama, ¿no? ¿Entiendes? Ahí Primero, si la astrología o la cábala. Hola José Luis, eres uno de los ponentes de hoy. Tu ponencia ha sido la primera y me ha sorprendido mucho porque no ha sido nada de lo que me esperaba. Hablar mucho de estadísticas y planetas y tal, como más tirando hacia la astronomía. Me ha parecido, siendo una completamente inculta en estos temas. Los astrónomos dicen que hay como 2 constelaciones más de las que dicen los astrólogos. ¿Es verdad esto? Bueno, yo no sé lo que dicen los astrónomos, pero hemos de distinguir signos de constelaciones. Entonces, signos hay 12, el círculo se divide en 12 partes, porque es el máximo número de divisores que da, y eso en ondas, en física, es de lógica elemental. Entonces, que haya 13 o que haya 24 es un problema totalmente que no tiene base real ni nos importa para nada. Que haya 13 o que haya 24 constelaciones, pero sí. No se trata de... O sea, cada signo no es una constelación diferente. Sí. Mira, por ejemplo, la tabla periódica nos dice que los átomos tienen 7 periodos, y 7 periodos corresponden a 7 niveles electrónicos. La astrología ha trabajado siempre con 7 planetas. A raíz de la revolución que se descubrió Urano, Neptuno y Plutón, que ahora se considera o no se considere, pero básicamente es decir, el universo responde a unas estructuras básicas. Y, por ejemplo, 7 niveles nos da la máxima estabilidad. Y cualquier sistema trabajando con ondas, con 12 armónicos, es lo que nos da la máxima estabilidad física. Eso los astrónomos deberían estudiar un poco de física, pienso yo. Me pierdo. Lo que pasa es que sí que he leído un poquito y he visto que esa es una baza que los que están completamente opuestos. Mira, Manuel Toarias, licenciado en físicas, es el director del Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Tiene un libro publicado, Astrología, Creencia, Superstición. Un científico debiera examinar unos hechos y realizar un juicio. Este hombre lo que hace es, primero, decir, la astrología es una superstición y por tanto todos los hechos se interpretan como que es una superstición. Desprecia, porque no ha comprendido, eso es que un físico no entienda, un trabajo matemático. La primera teoría moderna que explica los aspectos, los signos del zodíaco, que son la teoría de las ecuaciones fundamentales de Demetrio Santos, un español de Zamora, eso para mí es imperdonable. Os he hablado aquí del cambio climático, de la polémica que hay entre quienes tienen en cuenta los ciclos naturales y quienes para nada los tienen en cuenta simplemente los gases de invernadero. La ciencia no es un libro cerrado, que aquí está toda la verdad y fuera no hay ninguna verdad. Lo constatamos aquí. En ciencia siempre hay polémica, siempre hay debate. Y lo que me preguntabas de los 12 signos o las 13 constelaciones o las 14 es un problema que es absolutamente ficticio. ¿Eres astrólogo? Estoy estudiante de astrología. ¿Llevas mucho tiempo estudiando astrología? Un par de años, sí. ¿Y se aprende mucho en un par de años? Poco, tienes que dedicarle mucho tiempo en casa también. Si le dedicas tiempo, se aprende algo. Pero para mí la astrología creo que me durará toda la vida. Llevo 5 años con mi profesor Ernesto Cordero y luego aparte todos los que llevo arrastrando de forma diletante por mi formación propia. Es decir, tengo una buena biblioteca, estudio aparte, bueno, lo que haría supongo todo aquel que se entusiasma con algo, ¿no? Para indagar en la astrología mundana, obviamente lo que primero hace un astrólogo o un aficionado a la astrología es indagar en los planetas, ¿verdad? Hacer temas y demás, tener en cuenta planetas, sobre todo los lentos, ¿sí? Porque claro, se sabe que los planetas lentos, como duran años en un signo, traen a colación todos los contextos de ese signo, no la puede fallar. Entonces de la astrología hindú nos vienen las 4 edades, oro, plata, bronce, hierro, que es la actual, la 4ª edad, que es cuando el hombre quiere imitar a los dioses y para imitar a los dioses no usa los recursos internos, usa los recursos externos, ¿sí? ¿Ya? Es decir, usa, digamos, hace el despojo del planeta. Por más que venga la era de Acuario, no va a ser una era de cantar sones, digamos,
con acordes largos y todo eso que se usa ahora para anunciar esa era. No, será una era en que también el hombre tendrá una naturaleza devastadora, ¿sí? Por eso, si se fijan las películas, pues sobre todo las americanas, ¿verdad?, es decir, que van a otros planetas, ¿para qué van? ¿En son de hermandad? No, van para sacar los recursos, ¿sí? Entonces, quiere decir que de una forma u otra, en esta tierra o en otras tierras, el hombre seguirá, por menos por la era de Acuario, que es lo que más se puede conocer, sacando los recursos, ¿sí? Tú eres astrólogo, entonces quisiera saber si tú las decisiones que has tomado en tu vida, las has tomado, las grandes decisiones, un poco basándote en los astros de ese momento. En absoluto, sí. Siempre que creo que hay un poder divino que tiene el poder de decisión en nosotros. Lo que nosotros podemos hacer a posteriori es encontrar los mejores medios para realizar el poder divino. Sí. O sea que... Bueno o malo. Claro, porque lo malo viene a ser, se sabe que el poder divino quiere que tú tengas experiencias a pasar. Por lo tanto, no son malos, sino que son lecciones. Esa es mi postura. Es decir, que eso de ir a que un astrólogo te mire tu carta astral y te guíe un poco en un momento de decisión, de qué hago, tiro por aquí o tiro para allá, no. Sí, eso sí, pero no en mi caso, ¿sí? Ahora, es obvio y evidente que si tú estás durante tantos años, casi toda una vida, en diálogo con los astros, de alguna manera tienes un camino marcado, de alguna manera sabes qué puede pasar. Pero lo que se llama decisión no depende del hombre, depende de algo superior que te hace pasar por ciertas experiencias. El momento de la decisión es algo que viene impuesto de arriba, ese arriba que nunca se sabe qué eres, ¿me entiendes? ¿No crees en un Dios creador? Un principio creador, sí, está claro. Lo que pasa es que se le puede dar cualquier nombre, ¿no es así? Un principio creador lo hay. Por supuesto. A través de la astrología, en principio, podemos entender el pasado es la simiente del futuro. Cómo funcionamos y a través de ese entendimiento del funcionamiento tal vez podamos ordenarnos de nuevo. No. Yo no. No. ¿Por qué he estudiado yo mucha historia que me ha encantado este verano? Porque quien olvida su historia o quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no, no nos moriríamos nunca. Claro, cuando yo me muriera, mi sol en Acuario debería extinguirse. Entonces, cuando el sol entrara en Acuario en el 2042, debería desaparecer. ¿Tú eres capaz de hacer una carta astral ya? Con el ordenador, claro que sí. El ordenador Hacerla, no interpretarla, ¿no es lo difícil? Ahora estoy aprendiendo a interpretarla. Este curso empezamos a hacer la interpretación de los aspectos. ¿Qué tiene que ver el tarot con la astrología? Bueno, en principio nada. El tarot son un grupo de figuras que funcionan de forma arquetípica. Esto quiere decir que destapan en nosotros ciertas sinergias que son primigenias al psiquismo del ser humano. Es como, para entenderlo de alguna forma, el código genético psicológico del ser humano. Esas figuras se van manifestando a través de una dinámica que postuló Jung, que tiene que ver con la sincronía, que es básicamente es que cada ser humano genera una respuesta ante un momento emocional o ante una situación que es inherente de sí mismo. Entonces, ante una consulta del tarot, lo que sucede es que una persona elige qué cartas quiere mostrar para hablar con su inconsciente. Es una técnica de alguna forma aleatoria en la que la causalidad del individuo pues elige una determinada carta. La astrología, sin embargo, es una ciencia mucho más antigua que se genera desde la observación de los astros con la idea de que esos astros marcan una dinámica interna del ser humano y a través de la observación externa, como no podemos observarnos de forma interna por una cierta dificultad operativa, a través de esa observación externa pues nos orienta
o nos explica cómo somos, y a través del conocimiento de cómo somos podemos ver qué va a pasar. La astrología tiene distintas ramas. Hay un tipo de astrología que es predictiva, otro tipo de astrología que es solaria, y cada astrología o cada rama de la astrología intenta abordar un área de la experiencia humana. En principio, yo parto de la idea, por eso me he decantado por la psicoastrología, que cada uno de nosotros somos dueños de todo aquello que hacemos y que todos nosotros vamos marcándonos a través del destino, o sea, a través del libre albedrío nuestro destino, y ese libre albedrío viene condicionado por nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, la psicoastrología, de alguna manera, es como un libro de instrucciones que te explica cómo funcionas, y a través de ese funcionamiento, que puede ser acertado o erróneo, vas marcando las cosas que te van pasando. Es algo obvio, más que intentar ver qué va a crecer, lo que se dedica a la psicoastrología es ver qué estás sembrando, y a través de la comprensión y de la sabiduría de qué estás haciendo con tu vida o de qué estás sembrando, vas a ver qué recoges. ¿Ofreces talleres del punto cero? ¿Nos podrías explicar qué es? Esto es una novedad. Confucio decía que cada 10 años cambiamos la vida, ¿sí? Decía cada 10 años qué hacíamos. Entonces, al llegar a los 70, como última etapa que Confucio menciona, dice que todo puede pasar, ¿verdad? Es decir, que hay digamos, ya llegará a los 70 y no voy a decir cuántos más. Es decir, hay algo que cambia, ¿sí? Y a mí me pasó, sí, simplemente Confucio me lo recordé después. Es decir, entonces es una investigación que toca el poder del sol, ¿sí? En que no hay explicación. La única palabra que tenemos en puntos ceros es las gracias, ¿sí? Sí, quiero decir que a unas determinadas horas dictadas por unas ciertas posiciones que traza el sol, hacemos una meditación, ¿sí? Entonces esta meditación solo se dice gracias. Hay una serie de ejercicios complementarios para estimular, digamos, ciertas, digamos, proposiciones que punto cero tiene. Entre ellas, por ejemplo, es que si bien el estudio de astrología está abierto siempre a la parte racional del hombre, ¿sí? Está claro, hay que aprender unas técnicas como en cualquier otra disciplina, pero nos olvidamos, como he tenido oportunidad de ver repasando, digamos, textos de antes de que aparecieran los grandes profetas, es decir, Buda, Lao Tse, Pitágoras, ¿sí? Había una experiencia directa con los astros, ¿sí? Que obviamente había que hacerla en determinados momentos. Entonces he retomado esto, ¿sí? Entonces se puede decir que a partir de ahora, de alguna manera, hay una forma racional de estudiar, dos formas de estudiar la astrología. Una que es la clásica, a través de seguir unos métodos que son indiscutibles, pero hay esta nueva versión, ayuda a una experiencia directa con los planetas, ¿comprendes? Como de integrar el planeta. Entonces vendría a ser que a partir de ahora vendría a haber dos partes en el estudio de astrología. Una parte yin, que es estudiar, ¿sí? ¿Ya? Que es la visible, y una parte yang, que es formarse, ¿sí? No formarse en la parte intelectual, sino formarse a través de una experiencia conseguida en meditación, que quede claro, en ciertos momentos, ¿sí? De acuerdo al tema personal. O un abrazo de otro. No tengo nada que objetar, pero las verdades últimas las marca uno, con su propia experiencia. Pues esto sería Plutón. No hablo del suicidio, no hablo del aborto, hablo de que en cualquier circunstancia una persona está en plena potestad de indagar hasta las últimas consecuencias.
Otra cosa es que uno tenga miedo a sus propias últimas consecuencias. En la antigüedad, astrología y astronomía concurrían. Sin embargo, a partir del Renacimiento y a raíz del racionalismo, se fueron separando. Llega un momento en que el mundo, mejor dicho, la tecnología creada por el humano, hace posible que se descubra Urano, que se descubra Neptuno, que se descubra Plutón. Dirás, la astronomía y la astrología han evolucionado supuestamente gracias a los descubrimientos tecnológicos que provocan, que nos mueven a entender que el mundo o el cosmos o el sistema solar, por lo menos, es más amplio y tiene más habitantes que los que se pensaba. Al mismo tiempo y en paralelo, si hiciésemos una transversalización histórica, cada hecho astronómico nuevo, descubrimiento de Urano, de Neptuno, de Plutón, por ejemplo, coincide con hechos sociales que parece que todo esté bailando con la misma música. Cuando se descubre Urano pasan una serie de cosas, casualmente, cuando se descubre Neptuno pasan una serie de cosas, cuando se descubre Plutón pasan una serie de cosas. Y de aquí entendemos que el mundo, no solamente el mundo celeste, se va haciendo más complejo en la medida en que lo vamos descubriendo, sino que también el mundo social se hace más complejo en paralelo. Por tanto, la sociedad hoy en día tiene mecanismos muy sutiles para intervenir en la vida de las personas sin que las personas se den cuenta. Es decir, la sociedad, que es más que la suma de los individuos, ha generado un montaje tan complejo y tan poderoso que incluso nuestros propios pensamientos están intervenidos por el devenir de la sociedad. Y, por ejemplo, si una sociedad genera una puerta abierta, las personas pasamos por la puerta abierta. Y si la sociedad tiene todavía puertas que están cerradas, nosotros no osaremos pasar por esa puerta. ¿Se entiende bien la idea? Por ejemplo, un prejuicio sería, y aquí se ha dicho antes, con el tema del karma, si suicidarse puede generar karma. Y yo voy a preguntar, ¿y no será que el suicidio es un derecho a conquistar todavía? ¿Se puede conquistar el derecho a suicidarse sin que el entorno penalice o se culpabilice porque una persona se suicide? Pues que quizás no tenemos derecho a suicidarnos, tenemos derecho a la vida, pero a lo mejor no tenemos derecho. El suicidio o la muerte forma parte de la vida. No es un hecho artificial. Pero la muerte voluntaria. Claro, es decir, si una persona en su voluntad para comunicarse con otra que tiene a dos calles utiliza una tableta, que es una invención humana, ¿por qué no inventar un nuevo código que permita una transición, un traspaso de una dimensión material a una inmaterial sin que no haya ningún lastre, o el menor lastre posible, el menor lastre emocional y kármico posible? Nos encontramos en el Museo Sinte, el museo que sintetiza un poco todas las religiones. Es un museo que me parece que es clandestino porque hemos entrado así por una puerta que no está abierta al público y el maestro de aquí, el maestro Juan, está haciendo una visita guiada. Es todo iniciático, no tiene que ver con otros hombres. Pero son más de 25.000 años que la cultura egipcia. Este templo está lleno de guardianes, pero no más. A ver, no, hazlo al revés. Uno se tiene que limpiar para estar en el templo. Todo el templo. Este producto pues tiene la perfección. Esto es lo mismo que en todas las cosas. Aquí verán que aquí tienes a las vírgenes, a los santos, a las tal. Son piezas auténticas de México. Este negro está haciendo trabajos. En América, los indios también llevaban la cruz antes de que llegaran los templarios. Una persona con Marte retrógrado será un luchador, pero no luchará dentro de un equipo de fútbol compartiendo su lucha con otro grupo de gente, sino conseguirá su propia lucha y luchará a su propia forma. Lo cual es malo, es bueno. Yo creo que es bueno para inventar nuevas estrategias, nuevas formas para luchar. O sea,
personas que resaltan dentro de un colectivo tienden a tener pocos planetas retrógrados. Ese es un trígono. Sol-Marte, la gente diría, no, yo creo que los jugadores de fútbol deberían tener trígono Sol-Marte, porque brillan y luchan juntos, lo tienen en armonía, va todo bien. No, es bajo. Miren, este es 0 y este es 0,56. No hay trígono Sol-Marte. Hay muchas cuadraturas, y además todas aquí, en la décima. Tampoco hay cuadraturas abajo. Yo no quiero apoyarme en Marte, yo quiero resaltar mi Marte en la profesión, en la casa 10. ¿Ven? Entonces, ahí está el Marte de los jugadores de fútbol. Y es cuadratura. ¿Saben? Porque la cuadratura significa reto, significa elección, renuncia. No solamente significa eso, sino la cuadratura también significa, o mejor dicho, la palabra renuncia que les acabo de poner como ejemplo de la cuadratura, significa que cuando una persona usa a Marte, renuncia al uso del Sol. Y el Sol es la vida, el Sol es la energía. Tener Marte cuadratura Sol, especialmente esta que está aquí arriba, significa una persona que cuando está luchando por algo no le importa lesionarse, partirse los brazos, las piernas, los tendones. ¿Ven? Porque yo elijo a Marte, que se muera el Sol. O sea, elijo a Marte. O sea, yo elijo meter el gol. ¿Ah? Que se destruya mi cuerpo en el esfuerzo no importa. Eso es un poco, de manera exagerada, el razonamiento de la cuadratura Marte-Sol. Y un poco en todas las cuadraturas se puede ver eso. Que generalmente en las cuadraturas hay un planeta negado, relegado, apartado. Y el planeta apartado sufre, pero el otro toma la delantera. No solamente la toma, sino la toma como un esfuerzo, como un reto. O sea, miren, a mí me gusta una chica y yo la invito a salir. Si el primer día me dice que sí, yo qué feliz, ¿verdad? Pero si me dice que sí, después de un mes que yo he estado tratando de invitarla, pues el éxito es mayor, ¿no? O sea, cuando hay resistencia, ¿qué pasa con las cuadraturas? El éxito es mayor. Y las personas que tienen cuadraturas luchan y ponen más fuerza. Y poner a funcionar a Marte les significa a veces abandonar la energía solar. Bueno. Érase una vez el Sol que se independiza del agujero negro del cual nacen todas las estrellas y todos los elementos de luz. Y al despertarse, porque es como un despertar, al abrir la boca, lanza unos gargajos en forma material densa o en forma vaporosa, y de estos gargajos se forman los planetas que le dan vuelta. De alguna manera, Plutón, que es el último planeta, el que está a mayor distancia, hasta que se sepa, hasta donde se sabe, es el que está a más distante, refleja un propósito del Sol, porque todos son propósitos del Sol, si han nacido de él, son propósitos del Sol, es el propósito de uno, del Sol que hay en uno, del Sol astrológico que hay en uno, por el cual valdría la pena dar una vida entera. El Sol es una luz que está frente a mí. Mercurio está detrás de esa luz. Es decir, la mente se subordina a lo solar, está detrás. Esas son personas que piensan en función de lo que se ve, de lo que está. Esos son los jugadores de fútbol, estos. En cambio, las personas que tienen Mercurio delante del Sol, ¿ven? Es como que si esa luz fuera el Sol, ¿ven? Y Mercurio estaría aquí, interponiéndose. Esos son personas que interponen sus mecanismos mentales a lo que está ocurriendo a la vista. Son personas que pueden ser muy creativas porque trabajan con la mente independientemente del mundo real. Hay personas que lo hacen. Salvador Dalí funciona con su mente y no piensa en el mundo real. Hace dibujos o hacía cuadros con cosas totalmente fantásticas. Él es un Mercurio retrógrado. Vean la carta de Salvador Dalí, un buen ejemplo de Mercurio retrógrado. ¿Sí? Entonces, un Salvador Dalí jugando fútbol
0,4, muy bajo. ¿Ven? O sea, él no puede imaginar que el balón es una rata o otra cosa. Es un balón. O sea. El ser humano está abocado a un cierto destino. Lo que pasa es que de esa parte del destino que le corresponde o que tiene acceso a vivenciar, puede elegir cómo, cuándo y dónde. En principio, el problema en todo esto es que nosotros como sociedad hemos ido evolucionando y cambiando y cerrando de alguna forma la posibilidad del acto mágico que todos los seres humanos podemos desarrollar. Ese acto mágico es tener las riendas de nuestra vida en última instancia. Pero hay distintas formas de entender lo que vulgarmente llamamos destino. Está el destino, el hado, el fato, el daimón. Hay muchísimas palabras que todas tienen matices distintos. Entonces, hay cosas que están dentro de mi experiencia de vida. Por ejemplo, igual es un ejemplo que no es muy coherente, pero todos nosotros vamos a morir. Entonces, eso es parte de nuestro destino. Pero en nuestro futuro, nosotros podemos decidir cómo morimos, dónde morimos y cuándo morimos. Y tal vez la forma más fácil o más obvia de verlo, aunque parezca descontextuada, es la existencia del suicidio. Yo puedo elegir cuándo termino con mi vida, con lo cual cualquier predicción queda desarticulada. Digamos que la carta natal es un mandala que tiene todos los grados posibles. En cada uno de los grados que representa ese mandala circular está toda la experiencia posible a la que tiene acceso un ser humano, y cada uno de los seres humanos no es que tengamos acceso a cualquier experiencia posible. Eso es absurdo. Yo, si por ejemplo ahora quiero ser astronauta, por más que me empeñe no lo voy a conseguir, no está en mi destino. Pero el arco de experiencias a la que sí puedo tener acceso es inmenso. Entonces yo puedo elegir dentro del arco de experiencia que me corresponde por mi destino hacia dónde dirigirme. Eso es el libre albedrío. El libre albedrío de todas las posibles experiencias del ser humano comprende un tanto por ciento bastante amplio y elevado. Es una lástima que los astrólogos no se dediquen a la meteorología cuando lo han hecho durante siglos. En el libro de Ptolomeo del Tetrabiblos trata del asunto del tiempo y de la predicción. El primer libro científico que existe en lengua española, o lengua castellana entonces, el libro de las cruces, básicamente trata de la predicción del tiempo por marcadores astronómicos, la teoría de las grandes conjunciones. Tenemos Diego Torres de Villarroel, tenemos los autores de almanaques, tenemos el primer hombre del tiempo que existió en España. Mucha gente piensa que es Mariano Medina, el primer hombre del tiempo. No, el primer hombre del tiempo, explotador y divulgador de la meteorología en España, es Francisco León Hermoso, que desarrolla básicamente su actividad en la última década del siglo XIX. Este hombre trazaba las trayectorias de las borrascas y dibujaba los mapas isobáricos de 15 en 15 días. Y lo hacía básicamente con marcadores astronómicos, calculando la vertical donde se producen las lunas nuevas y las lunas llenas. Todo eso gobierna el sistema de anticiclones y de borrascas. También tenía en cuenta los pasos de la luna por el ecuador. Me parece una tremenda lástima que el mundo de la astrología no se ocupe de estas cosas. Hace muchos años que llevamos ya trabajando no solo en este templo, sino en el mundo del esoterismo, de la búsqueda y de la espiritualidad. Somos una de las órdenes esotéricas, escuela esotérica más importante y con más relevancia, la Orden de Ogún, y además tenemos la Asociación Benéfica. Los vigilantes, aquí las dos mujeres que también vigilan. Nos tenemos que dar cuenta que tenemos que dejar de ser ciudadanos dormidos. Yo no te digo que salgáis con el hacha a la calle. No quiero decir eso. Pero quiero decir que, ¿sabéis la historia esa del cangrejo? Cangrejo, pues lo ponen en una olla con agua y el cangrejo dice, ¡ay, qué bien, qué calentica está el agua! ¡Ay, qué bien estoy aquí! ¡Ay, qué bien estoy aquí! Va subiendo la temperatura del agua y el cangrejo dice que me socarro. Ya no puede saltar. Así estamos nosotros. Nosotros estamos, que nos dicen ahora que los mileuristas, antes los mileuristas parecía aquello que era una broma, ¿no? Hace unos años. Hablar de mileuristas es una broma. Ahora muchos lo quisieran.
Ahora muchos lo quisieran. Es así, es así. Entonces, vamos a ver, que no nos cuenten milongas. Olvidar, o sea, a los políticos yo todavía no sé el sistema y la forma, pero los tenemos que apear de donde están. Mirad, Santiago Niño dio una conferencia en Zaragoza, pues creo que es el 21 de noviembre. Entonces, ya sabéis que este es muy tremendista, pero no va errado, no va errado. Santiago Niño ya predijo, yo te digo, en el 2004 con tal, que son la que se nos venía encima y todo esto. Entonces, este te dice, fíjate lo que te dice, que va a haber bancos que van a desaparecer, que claro, que tenemos una deuda. Dice, España tiene una economía hundida y estancada. Es un país monotorizado por Bruselas, sí señor. Y solo nos queda ser buenos niños, porque arrastramos una deuda pública y privada de 4 billones de euros y el 400% del PIB. Así arranca el economista catalán. Prosiguió que la losa... Es decir, ¿qué remedios cabrían a esto? Porque podéis decir vosotros, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pues mira, yo os diría, no os metáis en deudas, no de un duro al banco, no pidáis préstamos, vivir lo más... concienciaos que podáis, no sé dónde he metido los consejos. Hija mía, soy Sagitario y a mí esto se me hace duro lo del orden. A ver, bueno, sentido común. No os creáis nada de lo que os cuentan. O sea, tener vosotros un sentido crítico. Yo creo que la fuerza está por unirnos y por decir, solos no va... ¿Eh? No. ¿Habéis visto que lo primero que os he sacado de España, qué era? La guerra civil, la muerte de Viriato, porque tal... No, metralletas no, porque saldrá el ejército a la calle. Vamos a ver, yo decía, ¿y qué podemos hacer? Porque aquí es que no nos podemos quedar callados. Digo, tenemos que salir a protestar, tenemos que protestar. Pero digo, ¿y quién tiene la fuerza? La fuerza lo tienen los militares, ¿no? 100.000 militares hay en España. Hola, Jaime. Hola, Eva, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, nos hemos perdido tu ponencia. ¿Por qué no me haces un poco un resumen? A ver, yo me gustaría intentar en 2 líneas, si puedo, decir algo que a mí me mueve emocionalmente más que teóricamente, que es el papel de la mujer, el valor de la mujer. Y sobre todo quiero recordar a una niña de Afganistán que se llama Malala, si no me falla la memoria, que delante de la Unión Europea, donde nosotros tenemos una serie de problemas porque no hay una tablet o porque lo que sea, ha sido capaz de estar pidiendo cuadernos y lápices y que sea una niña tiroteada, igual que una niña asesinada vilmente en Galicia o mujeres maltratadas. Considero que el arquetipo de lo femenino, las mujeres, las diosas, es mucho más importante de lo que yo como hombre había imaginado. ¿Y toda tu ponencia ha versado en querer dar, en primer lugar, a entender que lo más importante en este mundo, más allá de la comida, de la respiración y tal, es amar y ser amado, ¿vale? Desde mi punto de vista, realmente lo que venimos a buscar es eso, más allá de reencarnaciones, karmas, ciclos y demás. Realmente, ¿qué es lo que nos mueve a cada uno de nosotros? Que nos amen, amar, compartir. Ya luego hablamos de dinero, hablamos de lenguas, hablamos de lo que queráis, pero es el amor lo que para mí sigue moviendo la energía del mundo. Y estamos en pie, para mí, personalmente, porque amamos todavía. Y desde la astrología, ¿qué se le dice a todo aquel que no es mujer para poder ser mejor? Mira, yo creo que durante mucho tiempo ha prevalecido lo que es, a ver, para alguien que no entienda astrología, 2 arquetipos que se llaman Sol y Marte, ¿no? ¿Vale? Que han primado lo masculino. Nos hemos olvidado de esa parte femenina. ¿Qué se le dice? Es que ya no es teoría, es sentir, es llegar a ese mundo interior que todos tenemos, da igual el signo que tengamos, donde tengamos la luna, y de corazón sentir dentro de nosotros, más que teorizar, es llorar, reír, jugar, abrazar, hacer el amor. Creo que ha llegado un momento que ya la teoría a estas alturas ya es suficiente y
ha llegado el momento quizá de... ¿Sabes cuando llegas a una sensación interior de bienestar, de felicidad? Puedes estar con alguien o no, pero porque tú estás bien contigo mismo, porque no es algo teórico, es algo que tú estás viviendo. No sé si me explico, sería algo así. Eso es muy difícil de transmitir eso, a no ser que tú te conviertas en alguien que de verdad te ama. Hola, ¿cómo te llamas? Conchi Setau. ¿Qué tal, Conchi? ¿Qué haces aquí? Pues eso, venir a aprender un poco más de astrología. ¿Eres astrólogo? No bien. Más bien tengo un centro de tarot, pero en Lérida, no soy de aquí. ¿A quién no le gusta un pastel? O sea, mejor dicho, ¿a quién no le gusta algo que le gusta? Que el pueblo español, que los españoles, que España, que Iberia, somos apasionados. Que si yo de pequeña, que era la pequeña de los hermanos, sentí la sensación de abuso, allá donde vaya, tendré la adicción de vivir abuso. Pero si es que aprendemos toda la vida. Nos moriremos aprendiendo, ¿o no? Hola, Tutam. Has dirigido muchos congresos y seminarios. Quisiera saber, de temáticas muy variadas, quisiera saber si hay alguna relación. ¿Qué relación hay entre todas estas temáticas que manejas? Sí que puedo decirte que todo es el expandir la conciencia. Llevo 30 años, de alguna manera empecé con el tema de la astrología, hice 2 congresos nacionales de astrología y ahora pues después de una pausa he vuelto. Ahora este es el tercer congreso de astrología de la era Acuario y sí, he hecho diferentes congresos, por supuesto, niños del tercer milenio, de terapias, etcétera, etcétera, pero todos van encaminados a un mismo camino, que es que la gente llegue a interiorizarse y llegue a entender aquello que somos. La astrología indudablemente es la gran madre que lo abarque todo, porque todo es astrología, absolutamente cualquier cosa que pasa es astrología. La prueba es que incluso los campesinos ya lo saben, porque la luna influye directamente en la vegetación, en la tierra, y todos los astros de nuestro sistema solar pues tienen una influencia determinante en nosotros. Creo que la ciencia y la conciencia están más cerca que nunca, ¿no? Y claro, todo ello es analógico, como os digo, a la ciencia astrocabalística, que también está trabajando o está buscando los cambios, es decir, que comprender a qué estamos sometidos. Para nosotros una carta natal no es una carta nunca determinista. Es verdad que venimos aquí en un punto determinado, en el momento de nacimiento, donde están unos planetas ubicados, donde nos van a dar unas coordenadas, es verdad, pero a partir de esas coordenadas es como si nosotros estuviésemos aquí, aparecemos en esta habitación y sabemos que nos tenemos que mover en ella, pero en ella podemos bailar, podemos reír, podemos llorar, podemos cocinar, podemos hacer el indio o podemos ponernos a estudiar. Cualquier cosa es posible dentro de esos límites. Sería un poco el comprender que si bien la base la tenemos, el desarrollo y el movimiento que nos supone a nivel de conciencia es lo que nos permitirá después estar moviendo fichas constantemente. Y como sabemos bien que las revoluciones solares, es decir, que cada año nuestra carta natal va a proponernos nuevos cambios, todo ello también nos ayudará a comprender que esas modificaciones de conciencia van a ir directamente van a ir asociadas a nuestro comportamiento y si según nosotros modifiquemos también nuestra actitud cambiará. Por lo tanto, estamos hablando también de variables, ¿no? Cuando hablamos de aspectos planetarios, estamos hablando de vibración, exactamente igual que la luz que se emite en frecuencias y en vibraciones, y todo ello, los patrones entonces nos permitirán, cuando comprendemos que podemos establecer coordenadas a base de o bien trabajos de ondas, por tanto trabajos sobre nuestra conciencia que irá directamente a modificar, o bien podemos trabajar a través de la partícula de la misma manera que se comportan tal y como nos dice la física cuántica según el observador, ¿no? Hay memoria kármica, el dharma va a ser lo bueno y el dharma va a ser lo bueno y el karma va a ser lo negativo, pero algo bueno tenemos, siempre todos. Mirar una cosa, fíjate si es fácil. Nosotros vamos por la calle
y la persona que está al lado nuestro tropieza. Nosotros, de una forma rápida, sin pensar, le ayudamos a no caer. Eso es Dharma. Eso lo tenemos todo. Luego hay otro, si ponemos un pequeño matiz, esa persona que vemos que está a punto de caerse está a 5 metros. Y nosotros enseguida tenemos el impulso. Pero le damos opciones a la mente, que esto es la casa 12. En la casa 12 trabajamos mucho los mecanismos negativos de la mente, a través de los traumas. Le damos opciones a la mente a actuar. Y entonces igual, si soy cobarde diré, uy, no voy, que igual la lío. Si siento abuso diré, no voy, que al final voy a perder toda la mañana con este hombre que no le ha pasado nada, y me voy. O no, o le ayudo. Para. Porque habría otra división que podemos hacer, gracias al comentario. La frustración puede generar... La mano del hombre o con el efecto invernadero. Con el crash del 29. Hubo un artículo de 2004 de Santiago Niño Becerra, de Inma Fernández, en un Mercurio. La influencia de nuestros ancestros, el deseo de no volver a repetir sus errores. Sí, es tan indiscutible, porque por lo visto hay muchas escuelas que no se ponen muy de acuerdo entre ellas. Y muchas veces este deseo no es satisfacible por una persona, sino por un equipo de personas. Que en Rusia, por ejemplo, para ser astrólogo se necesitan 2 carreras universitarias, cosa que en Estados Unidos o en otros sitios más occidentales, haciendo un curso de una semana ya te dan el diploma, ¿no? Por lo tanto, el poder dar una opinión es importante, que uno pues esté equilibrado, ¿no? Y esto hace de que no muchas personas están adecuadas para poder dar una opinión. Y en el caso concreto, para que uno sea muy imparcial en las cosas que le influyen directamente, pues esto, tiene que estar pues tanto la mente como el propio espíritu y el cuerpo tienen que estar en sintonía, y esto a veces pues requiere pues unos años de experiencia, sin duda. Conchi nos va a hacer una lectura para este super canal de televisión online, Verdadera TV. A ver cómo nos va a ir. ¿Qué hago? ¿Cuál de los 3? Este. Vamos a ver. Mira, una elevación. Fíjate qué carta. Mira que aquí. Recoger la mies y nuevos contratos. Pero que te quede claro, ¿eh? Verdadera va a ser un gran canal de televisión online, el canal referente de la nueva era. Esa gran conciencia unitaria nos lleva a gestionar o a unirnos en nuestras gestiones, ¿no? En todo ese proceso físico, emocional, mental y espiritual. Para mí ese es el diseño del árbol de la vida. Como veis aquí, es decir, que tenemos ese primer mundo, que es el mundo de la conciencia unitaria, que es el mundo, de ahí partimos, ese Ein que se desarrolla, que es esa nada, ese Ein Sof, que representa que la luz empieza a mover hasta manifestar Ein Sof Ur, que es cuando la luz realmente es, ¿no? Y en esa conciencia unitaria es cuando estamos sometidos a un patrón, si queréis, de experimentación a un nivel altísimo, pero de un nivel, digamos, tan lumínico, tan espectacular, que nos es difícil poderlo asimilar. ¿De qué manera lo asimilamos? Que para la física cuántica hay un segundo nivel, ¿no? Ese segundo nivel estaríamos hablando de, lo veis, el azul, el rojo y el amarillo. En ese campo vemos que esa vibración altísima, por lo tanto, para comprender qué hemos venido o cómo podemos captarla, lo captamos a nivel emocional, a nivel de deseos. Son nuestros deseos los que nos llevan a captar esa energía primigenia, a captar esa gran energía cuántica que no vemos y a poderla empezar a gestionar a nivel emocional. Pero la emoción es algo, como decía mi padre, es un producto, es un elemento, es el agua, como muy difícil de manejar, por tanto se nos escapa por todas partes. Y para ello contamos, para poder comprender o asimilarla, contamos con un tercer nivel, que es en ese nivel, que es en el mundo ya de la formación. Por aquí tendríamos el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación, o Atzilut, Briah y Yetzirah para la Cábala. Y aquí en ese mundo es cuando la mente toca o busca
tocar tierra de alguna forma para poder que esa parte cuántica pueda ser asimilada de una forma inteligible, que podamos comprender realmente toda esa sopa cuántica que nos produce, qué es lo que nos va a transmitir y sobre todo qué podemos hacer con ella. Y por tanto actuará en el mundo ya de la forma. El mundo de la forma, que es nuestro mundo actual, que por ejemplo para astrología cabalística estamos hablando, aquí tendríamos el ascendente. Por lo tanto, a través de todo ese proceso cuántico nosotros comprenderemos realmente ¿qué significa esa energía cuántica? ¿Y qué significa esa energía que no vemos, pero que está absolutamente viva en nuestros escenarios internos, ¿no? Los astros influyen, pero no te obligan. Por lo tanto, hay que entender que la astrología pues, es una herramienta, es que si la usas o la utilizas adecuadamente, sin lugar a duda, te evita este sufrimiento que muchas veces nosotros en el camino pues, lo tomamos un poquito inadecuadamente, porque está claro que si tienes conocimiento puedes contrarrestar el sufrimiento. Estamos en una sociedad que en general, desde mi punto de vista, está llena de ruido. ¿Vale? Nos tendríamos que volver a atrever a hacer el silencio y callarnos y escucharnos. ¿Me explico? Y esto lo sabemos. O sea, no te estoy diciendo nada, Eva, que no sea nada nuevo, ¿verdad? Como astrólogo, la meditación dependerá también de cada tipo de persona, porque no a todo el mundo le funciona la meditación, a otro le pueden funcionar otras técnicas. Quizás tu carta natal me puede mostrar en un momento determinado qué tipo de técnica se adapta más a ti. Los días 6, 7 y 8 de junio del año 2014, en Palma tenemos el 31 Congreso Ibérico de Astrología bajo el signo de Libra, precisamente al que asociamos al amor, ¿no? Con el lema Mallorca, puente de encuentro. Tenemos que aprender a protestar y a gestionar la sociedad de otra manera. Tenemos que ser conscientes de que lo que ha pasado no tiene que volver, pero tenemos que gestionarlo de otra manera. El que quiere, puede. Y además, aunque el futuro tenga todavía muchas pruebas y muchos pasos que dar, ya sabéis que los astros inclinan pero no obligan. Muchas gracias.